deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procedimental, de manera que se cumplan las garantías constitucionales del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes. Cualquier vacío en las disposiciones de las leyes procesales se llenarán con las normas que regulen casos análogos y a falta de estas con los principios constitucionales y generales del derecho procesal. Recalco una vez más, compañeros y compañeros, que el artículo 13 de hoy señala cuáles son las reglas de interpretación de la Constitución. Y eso lo veremos al momento de que analicemos el recurso de casación, porque el recurso de casación, que es un recurso técnico y extraordinario, se refiere a los errores de derecho que cometen los jueces, y entre ellos una de las causales es la errónea interpretación de la ley. El artículo 30 señala los principios de colaboración con la función judicial, o sea que todas las 5 funciones se juntan para dar un buen servicio a la administración de justicia, o sea que tienen que cooperar las 4 funciones del Estado. El 31 dice el principio de impugnabilidad en sede judicial de los actos limitativos. Las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por otras autoridades e instituciones del Estado, distintas de las despedidas por quienes ejercen jurisdicción, en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o firman derecho, no son decisiones jurisdiccionales, constituyen actos de la administración pública o tributaria impugnables de sede judicial. El día jueves vamos a hacer un análisis de los recursos horizontales, de los recursos verticales, de los recursos ordinarios y de los recursos extraordinarios. Ahora, para terminar esta charla, revisemos lo que dice el Código Orgánico Integral Penal sobre el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, los artículos 11 y 12 del mismo cuerpo de ley. Compañeras y compañeros, el artículo 1 señala la finalidad del código. Dice, este código tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales. Ejemplo primero, establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estrictas observancias del debido proceso. Y lo segundo, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas. Y lo tercero, dice en el artículo 2, principios generales, en materia penal se aplican todos los principios que emanan de la Constitución de la República. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, los del artículo 168, de los instrumentos internacionales de derechos humanos y las desarrolladas de este código. Y vamos a hacer un análisis del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. El artículo 3, principio de mínima intervención penal. A ver, esto se refiere a la fiscalía. Leamos y analicemos. Dice, la intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para la protección de las personas, constituye el último recurso cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales. Compañeras y compañeros, especialmente de la Fiscalía General del Estado, como es el conocimiento general, el artículo 195 de la Constitución de la República señala que el monopolio de la administración de justicia penal, el monopolio de la investigación penal, del ejercicio de la acción penal, lo tiene la Fiscalía General del Estado. Pero señala el artículo 195, dice bajo 2 parámetros, o sea, bajo 2 límites, bajo 2 limitantes. Dice principio de oportunidad y principio de mínima intervención penal. O sea que el ejercicio de la acción pública que tenemos los fiscales está limitado por el principio de oportunidad que ya está regulada en el Código Orgánico Integral Penal y el principio de mínima intervención penal. ¿Qué significa, en resumen, el principio de oportunidad? Significa que la Fiscalía General del Estado tiene que investigar solamente los delitos que causan alarma social. No es posible, ¿no es cierto?, que se dedique a los juicios de bagatela, pero ya me refiero a juicios de bagatela, a los juicios de poca monta. Imagínense ustedes, más o menos al mes hay un robo o hurto de
10.000 celulares. Imagínense a los señores fiscales investigando el robo de celulares, colapsa el sistema penal. Por esa razón, entonces, hay que considerar que dentro del sistema liberal era justamente, la justicia era para el de Poncho, para que robaba cuestiones baladíes, cuestiones pequeñas, una bicicleta, una gallina, una oveja, una televisión, parece la investigación. Para el año, como se llama, dirigida a la investigación fiscal. Ahora no, todo lo contrario. Ahora va dirigida para los delitos que causan alarma social, como dice el presidente, para los delitos de derecho blanco, para los códigos, o sea, para los delitos que más causan alarma social. Y justamente el nuevo Código Orgánico Integral Penal acoge este principio. Y están justamente, además de otros delitos que transnacionales, están los delitos que más causan alarma social tipificados y sancionados en el Código. ¿Y qué significa mínima intervención penal? Significa que el derecho penal, y esto hay que hacer hincapié a la ciudadanía ecuatoriana, es la última ratio, es el último recurso. O sea que ya cuando mismo sea necesario, vamos a la materia penal. Al contrario, vamos a la materia civil. Vamos a reclamar los daños y perjuicios, el daño moral que nos ha ocasionado un delito, un cuasi delito civil. Pero o sea, solamente cuando sea necesario, vamos a la intervención penal. Y así lo señala el artículo 3 ya expresamente del Código. Vamos al artículo 5, compañeros. Brevemente, dice principios. Artículo 5, el artículo 4 dice principios de dignidad humana y titularidad de derecho. Se recuerda que la principal característica, y esto no voy a tratar de repetir, la principal característica del Estado constitucional de derechos y justicia es el principio de dignidad del ser humano. Y el delincuente, por más de delitos que haya cometido, es un ser humano que merece el respeto a la dignidad del ser humano. El artículo 5 establece principios procesales. Dice, el derecho al debido proceso penal. Quizás haya alguna oportunidad. Bueno, el día jueves vamos a ver un poquito también sobre el debido proceso, porque violaciones al debido proceso establecen la responsabilidad positiva del Estado ecuatoriano por mala sanción de justicia. Y además, después del derecho de repetición en contra de los señores jueces, fiscales. Estamos preocupados. Ya hay algunas demandas en contra de algunos señores fiscales y de algunos jueces, por supuesto, que están reclamando 2 millones, 6 millones de dólares como indemnización. Entonces vamos a ver el día jueves cómo defendernos de cómo establecer esa responsabilidad y cuáles son las excepciones que podemos, como se llama, presentar en defensa nuestra. Dice, sin perjuicio de otros establecidos en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado u otras normas jurídicas. Se por los siguientes principios. Legalidad, compañeras y compañeros. En la maestría de Derecho Constitucional que seguimos en la Dina Simón Bolívar, distinguido jurista, para mí distinguido jurista, el señor doctor Ernesto Orlando Gómez, que me dirigió la tesis, manifestar que en materia penal existen varios principios, pero hay dos que son fundamentales, que son la base del derecho penal. Recalco, varios principios, pero dos que son las columnas vertebrales del derecho penal, que es el principio de legalidad, 76.3 de la Constitución, y el principio de presunción de inocencia. Entonces hagamos, y así lo recalca el juez. ¿Qué dice el principio de legalidad? Dice compañeros, dice, no hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior a ley. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales orientadas. Esto está en concordancia con el artículo 76 de la Constitución de la República. No oprime sin ley, ni una pena sin ley, el proceso penal, dos jueces, como digo yo. No, fiscal, y digo, yo soy fiscal, yo soy auxiliar de la justicia, yo no sentencias. Los jueces o las juezas han cometido un error judicial, que es lo más grave, condenar a una persona inocente como culpable, error gravísimo. Eso vamos a hacer un análisis. Normalmente creamos recursos de extraordinaria de decisión en materia penal. El quinto dice igualdad, es obligación de las y los servidores judiciales, entre ellos los señores fiscales, hacer efectiva la igualdad de los intervinientes
en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad. Y esto se hace en relación con el artículo 11, número 2 de la Constitución de la República, que establece el principio de igualdad. 6. Incluso procesal. Aquí está, una de las contradicciones del Código con el Código Orgánico de la Función Judicial. Y dice, toda persona tiene derecho, toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decide sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales de derechos humanos y este Código. Esto vamos a ver ya jueves en el momento de la impugnación, ¿no? O sea, todos tenemos derecho de impugnar las resoluciones que dictan los jueces a través de los recursos ordinarios y extraordinarios o verticales y horizontales que veremos el día jueves. La 7. Prohibición de empeorar la situación de recurrente, igualmente vamos a ver el día, que tenemos los efectos de la etapa de impugnación. Dice, prohibición de empeorar la situación de recurrente. Al resolver la impugnación de una sanción no se podrá empeorar la situación de la persona procesal cuando esta sea la única recurrente. Vamos a hacer un análisis jurídico cuando veamos las normas generales sobre la impugnación. La prohibición de autoincriminación. Ninguna persona podrá ser obligada, porque vivimos en la justicia restaurativa, ¿no es cierto? No retributiva, restaurativa. O sea, se puede llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, a través de los procedimientos especiales que da ahora el Código. Antes era como, actualmente es el procedimiento abreviado, la Comisión de Acciones de reconocimiento de los daños de perjuicio. Ahora ya tenemos 4 procedimientos especiales. Prohibición de autoincriminación. Ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal. O sea que voluntariamente puede ser responsable, pero eso tampoco exhibe la responsabilidad fiscal de verificar con las pruebas del caso, con los elementos de condición del caso, sobre la responsabilidad de esa persona. Dice, prohibición de doble juzgamiento. Ninguna persona podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos, los casos resueltos por la jurisdicción indígena, sin consideración para este efecto la aplicación de sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objetos de juzgamiento y sanción penal no constituyen vulneración de este principio. Igualmente, cuando veamos el recurso de revisión, el día jueves analizaremos lo que es la cosa juzgada formal, lo que es la cosa juzgada material, los 3 requisitos para que exista esta institución que es fundamental de la cosa juzgada. El 10º dice, intimidad. Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones en su domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden de la o el juzgador competente con arreglo a las formalidades y motivos previamente definidos, salvo los casos de excepción previstos en este código, casos de excepción en el delito flagrante. Oralidad. El proceso se desarrollará mediante el sistema oral. Y las decisiones se tomarán en audiencia. Señores jueces, mis amigos, jueces de la Corte Nacional, hago hincapié de la manera más respetuosa lo siguiente. El proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las decisiones se tomarán en audiencia. No se puede postergar las resoluciones, señores jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque se estaría rompiendo el principio de contradicción, el principio de inmediación. Si ustedes me dicen que queda suspenso el pronunciamiento después de un mes, 2 meses, 3 meses, se está rompiendo ese principio que es fundamental de contradicción y de concentración. Dice, se utilizarán los medios idóneos, técnicos, disponibles para dejar constancia y requisar las actuaciones procesales. Los sujetos procesales recurrirán a medios escritos en los casos previstos de este código. Obviamente, como vamos a ver el día jueves, ¿no?, tiene que ser necesariamente por escrito el recurso de casación. Y vamos a darles una
una especie de modelo de cómo se presenta un recurso de casación. Porque como digo, ya te voy a aceptar, usted tiene que ser jueces de casación con mayúsculas, con respecto al caso, no jueces de comisaría, José con minúsculas. Además, un recurso de casación, conforme pues, el consultado con los abogados, no se cobra menos de $3,000 por una audiencia de fundamentación del recurso. Porque es un recurso técnico, extraordinario, que necesita un análisis no menos de 15 días para el recurrente. Oralidad. Concentración, ya hemos visto. Contradicción, el 13, ya hemos visto también. 14. Dirección judicial del proceso. Claro que dice, la o el juzgador, de conformidad con la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará obligaciones innecesarias. Y obviamente, ¿no es cierto? Porque ustedes, señores fiscales, ¿no es cierto? En el momento que dicta sentencia o un auto, el juez dice, la actuación del fiscal José García estuvo bien, o la actuación del fiscal José García estuvo mal, inmediatamente llaman a, como él informa al doctor Carlos Chiriboga, fiscal general del Estado, y al Consejo de la Judicatura para las sanciones correspondientes. Igual para ustedes, señores fiscales, igual para ustedes, señores abogados, en libre ejercicio profesional, colegio de abogados. Bueno, ahora, habían representado, tienen que hacer hincapié, seminarios, deben preparar a los abogados en libre ejercicio profesional. Recordemos, el artículo 54, inciso pretal de la Constitución de la República, a propósito de la responsabilidad médica, señala la responsabilidad de todos los que somos profesionales por mala práctica en nuestra profesión, el deber objetivo de cuidado, no solamente para los médicos, para los enfermeras, sino también para los abogados en libre ejercicio profesional. Una mala defensa que le haga un abogado, si yo le contrate, le prometo que no le alcanzará todos los 20 años o 30 años de trabajo para pagarme los años de perjuicio que me ha ocasionado. Y esto ya se está comenzando a analizar. Manda un caso, ya la Sala de la Corte Nacional de Justicia suspendió una audiencia, alguna de las audiencias, por la mala defensa que están dando los señores abogados a su cliente, especialmente al procesado, porque el procesado tiene derecho no a cualquier defensa, sino a la mejor defensa posible. Y si yo no sé el derecho penal, yo no puedo defender a un cliente de esa materia. Si yo soy lo único que sé disciplinario, como en mi caso personal mío, no puedo defenderlo, ¿no es cierto?, en materia penal a un procesado en esa materia. Y esa contradicción que dice el proceso, en función, dice, de este principio, la o el juzgador podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correspondientes. Algunas veces, me ha pasado a mí personalmente, a ver, señoras, dice, usted, delegado del fiscal general del Estado, aclare esta situación. Tengo que estar con los 5 sentidos en ese momento para responder a la inquietud del juzgador, especialmente después poner. Impulso procesal. Aquí viene la contradicción que es dice, corresponde a las partes procesales el impulso del proceso conforme con el sistema dispositivo. Sin embargo, recalco el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial, dice que no hay justicia rogada, no hay que pedirle de favor, por favor, a los jueces vengan a votar a atenderme. Una vez iniciado el proceso, es obligación del juez de oficio de continuar el proceso. Sin embargo, como le digo, hay una contradicción en el criterio tribunal con el artículo, con el número 15 del artículo 5 del Código Orgánico Penal. Publicidad, ya hemos visto que todo lo que hizo público de sección de los hechos y la mencionada. Inmediación, también ya hemos visto que puede estar en contacto con las partes y con las pruebas. Motivación. Compañeros y compañeras, esta es una de las causales por las cuales se están quedando un montón de nulidades a nivel de Corte Nacional de Justicia. Los señores jueces de distancia no saben motivar a la justicia, no saben aplicar lo que es la argumentación, lo que es la fundamentación y lo que es la motivación que señala como obligación constitucional el artículo 76, número 7 de la ley de la Constitución, en concordancia con el artículo 130, número 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Razón por la cual los jueces, los señores jueces de la Corte Nacional de Justicia están dictando una serie de nulidades con todos los días.
por la falta de motivación. Y recuerden, la falta de motivación de las fuerzas impuestas por 3 ocasiones en un año amerita la destitución inmediata de los jueces. De permiso, de la manera más comedida, que dé lectura, a la Gaceta Judicial 17ª, número 2, en un juicio de obra nueva de la ex Corte Suprema de Justicia, de la primera sala, a la víctima a comparecer. Esto está en concordancia con el artículo 78 de la Constitución, pero ya vamos a ver uno de los números que es fundamental sobre la reparación integral. Dice, a la adopción de mecanismos para la reparación integral de los daños sufridos. Estoy observando el tiempo, compañeros y compañeras. El artículo 78 de la Constitución de la República señala la reparación integral a favor de las víctimas. Y la reparación integral se compone no solamente del derecho a conocer la verdad, sino de la reparación material y la reparación inmaterial. Y eso estamos exigiendo, pidiendo a la Fiscalía General del Estado a que los jueces contemplen estos parámetros en sus sentencias. La reparación material, consistente en los daños y perjuicios, en el daño emergente y lucro cesante, y la reparación inmaterial, consistente en los daños morales, objetivo y subjetivo, que sea el artículo 22, 16 del Código Civil. Estos son los delitos de la víctima. Además de los siguientes a la reparación por infracciones que cometan el Estado. Ya vamos a hacer un análisis, ¿no es cierto? Cuando hay un mal servicio de administración de justicia, a recibir asistencia general de profesionales adecuados en todas las materias, a compañeros fiscales. Número 10, hacer informar. Esta es la obligación de ustedes, y se no cumple. Son, como se llama, sanciones disciplinarias. Es una falta, no es leve, no es levísima, es grave, no es gravísima, es grave. Dice, hacer informada o el fiscal de la investigación preprocesal y de la instrucción. O sea, tiene obligación de informar, así no sea acusación particular, así sea acusador particular. Y el número 11, hacer informada, aun cuando no haya intervenido en el proceso, del resultado final en su domicilio, si lo conoce. O sea, señor, tiene que usted, señor fiscal, informar a la víctima si la sentencia fue condenatoria, que es la forma normal como se termina el proceso, porque de lo contrario es una forma anormal, de declarar inocencia. Se pasó mucho tiempo sin tener mayores elementos de provisión para iniciar el juicio. La forma normal de tener un proceso es con sentencia condenatoria, y está a cargo fundamentalmente, digo la duda, pero el señor fiscal dice a la víctima de nacionalidad extranjera, gracias del país, etc. Y por último, los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad. Son 12 derechos de la víctima y son 16 derechos y garantías de las personas privadas de la libertad. Permítame nada más para terminar. Leen el artículo, son 16, no vale todo. Pero pueden leer el artículo 51 de la Constitución de la República, que se refiere justamente al artículo 12 del Código Orgánico de la Penal. Y la pregunta, compañeros y compañeras, ¿saben cómo se mide si un país es democrático o no? ¿Cómo funciona la justicia penal o penal? Segundo parámetro, ¿se respetan o no se respetan los derechos de las personas que están privadas de la libertad? El tercer parámetro, el termómetro para medir si un país es democrático, los derechos de los hombres. Veamos qué dice el artículo 51 de la Constitución de la República, y ya me he excedido el tiempo, y hago reminiscencia una vez más, que los derechos son justiciables, son progresivos, de acuerdo al artículo 11 de la Constitución de la República. O sea, pueden ser reclamados ante cualquier autoridad. Veamos qué dice el artículo 51, que lo recoge en los 16 principios del artículo 12 del Código Orgánico Penal. El artículo 51 de la Constitución de la República, al hablar de los grupos vulnerables, señala lo siguiente, compañeras y compañeros. Dice, se reconoce Constitución de la República,
norma normal, norma superior, de obligatorio cumplimiento para todos y todos. Dice, se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos. O sea que las personas que no estamos privadas de la libertad tenemos los derechos del artículo 76, ya veremos el día jueves. Pero las personas que están privadas de la libertad tienen más derechos, que están en el artículo 77. Y también vamos a ver lo que dice el artículo 51 en relación con el artículo 12 del Código Orgánico Internacional. Legal. 51 de la Constitución, 77 de la Constitución y artículo 12 del Código Orgánico Internacional, derechos de las personas que están detenidas. Dice, 51. Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos. 1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria. Legal también el artículo 2. 2. La comunicación privada de sus familiares, la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho. 3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad. 4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de la libertad. 5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, aquí hay hincapié en el artículo 12 del Código Internacional, el derecho al trabajo, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas. 6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes y las personas adultas, mayores, enfermas o con discapacidad. 7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas, mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. Compañeros y compañeras y compañeros aquí presentes, en la exposición de motivos y en el considerando del Código Orgánico Internacional Penal, señala que los derechos están garantizados. Pero no podemos ir ni al extremo de sumo garantismo, porque en ese caso quedaría impunidad de delito, o de nada garantismo, en cuyo caso se estaría condenando en muchas ocasiones a personas inocentes. O sea que lo que busca el Código Internacional Penal, y así lo señala en el exposición de motivos, es un justo medio entre los derechos de la víctima y los derechos del procesado. En resumen, compañeros y compañeras, hemos visto esta primera charla el día jueves. A la misma hora vamos a ver la etapa de impugnación. Recalco una vez más, los recursos horizontales, verticales, ordinarios y excepcionales, realmente de apelación, de casación, de revisión y de hecho. Ya no existe la nulidad, pero vamos a ver cuáles son las causales de nulidad por las cuales se puede. Y vamos a terminar haciendo una breve reseña y un breve análisis jurídico sobre la responsabilidad objetiva y subjetiva. Objetiva de todos los operadores de justicia por mala aplicación de justicia. Y la subjetiva, exclusivamente de los jueces, de los señores fiscales y de los defensores públicos por mal servicio en la justicia, específicamente por el retardo en la administración de justicia. Compañeras y compañeros, antes de despedir, está abierto la etapa de preguntas, de respuestas. Una vez más, no sé qué tratar, no que haga propaganda personal, pero es fundamental concientizar que vivimos en un estado completamente diferente, que hay que abrir los ojos realmente a este proceso de cambio, a esta nueva justicia que requiere todo lo contrario. Estoy a su disposición para cualquier pregunta y respuesta antes de despedirme con una frase que siempre lo hago y lo que sea. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿La pregunta? Hay una frase de Eduardo Couture que dice lo siguiente: de todas las cosas que existen en la vida, ninguna
es insustituible. La única que no se puede sustituir es la justicia. Dice, los pueblos pueden vivir sin riqueza, sin belleza, sin salud. Vivirá mal, pero sin justicia no pueden vivir. En manos de ustedes, señores fiscales, en manos de ustedes, señoras juezas y jueces, en manos de ustedes, señores abogados, defensores públicos, está la nueva justicia que espera el pueblo catalán. Esperemos que se haga realidad el nuevo código de procesal penal. Que están escuchando rumores de que ya se va a reformar antes de que entre en vigencia el nuevo código orgánico penal. Si es para bien, bienvenida a la reforma, pero si es para demorar la opción de justicia, sería fatal. El Consejo de la Judicatura está presidido por un dignísimo profesor mío que fue la maestría, el doctor Gustavo Llán. Confiamos en su sapiencia, en su ejecutividad para que haga realidad todos estos principios que constan en la exposición de motivos y en el coordinador del Código de la Función Judicial a fin de inaugurar la justicia en la materia penal. Y obviamente, en un futuro próximo, también inaugurar la justicia con el Código Orgánico Integral General de los Procesos, que necesita socializar. No se está socializando como se socializó el Código Orgánico Integral Penal. Pasó más de 2 años, ¿no es cierto?, de la discusión. El código, ustedes conocen el Código Orgánico Penal de Procesos, muy pocas personas conocen, de tal manera que estamos pidiendo como facultad de la central que la Asamblea Nacional haga una socialización a todo nivel a fin de que se implemente este nuevo código, esta nueva justicia en materia civil. Muchas gracias, señor del País por su interés. Y un paisaje en Quichua te dice muchas gracias. Un paisaje,